¿Alguna vez has pensado que nuestros secretos son como un cáncer que carcome nuestras vidas y nos roban la paz? Si me has escuchado antes, me has escuchado decir que estamos tan enfermos como nuestros secretos. Y lo que sé es que esa enfermedad o ese cáncer que nos carcome pierde su poder cuando entonces todas esas cosas que guardamos salen a la luz. Y estoy convencido en que la confesión tiene ese poder sanador en la vida, ya que nos libera de la culpa. Bienvenido una vez más a nuestro servicio online de Global Ministries, y hoy vamos a hablar acerca del poder de la confesión, pero antes quiero hacer una pregunta. ¿Sabes diferenciar entre la culpa y la vergüenza? La culpa es la emoción o la creencia de que uno ha hecho algo malo. Y la culpa puede ser real o imaginaria, porque existe también la culpa falsa, pero no voy a hablar de esa hoy. Hoy vamos a hablar de la culpa genuina, que cuando realmente hiciste algo malo. La culpa, entonces, es esa emoción que surge de la propia desaprobación. Es yo mirándome a mí mismo y pensando, no está bien lo que hice. Pequé contra esa persona o ofendí a Dios con esta acción. Entonces, la culpa la sentimos cuando ofendemos a Dios o a otros, y no requiere de observadores externos. Puede que lo haya hecho en secreto y que nadie me haya visto. Siento culpa. La vergüenza es ese sentimiento o conciencia de la deshonra, vergüenza o condena, y esta vergüenza, que cuando es genuina, se asocia entonces con algo que verdaderamente hice. Está la vergüenza falsa, que se asocia al imaginar el deshonor, la deshonra o la condena por nuestras expectativas o las expectativas que otros tienen de nosotros. Y como les decía, si hablamos de la culpa y la vergüenza genuina, la diferencia entonces es que la culpa no requiere de un observador externo, de que alguien me haya visto y me sienta entonces avergonzado por lo que hice. Y la vergüenza es cuando lo que hago queda expuesto hacia los demás. La vergüenza está más asociada entonces con lo externo, mientras que la culpa con lo interno. El arrepentimiento es volverse o cambiar nuestra percepción de nuestros actos o de nuestros comportamientos pasados. Entonces, cuando yo me arrepiento de algo, es que digo, no debía haber hecho esto. Me vuelvo del acto que hice, incluso aun cuando pensaba que estaba bien, cambio mi percepción de ese acto. Ahora bien, es importante que entendamos que culpa, vergüenza y arrepentimiento están asociados. Ahora, ¿recuerdas que te hablé de que hay poder en la confesión? ¿Qué impide que yo confiese aquello que he hecho? Lo que lo impide es que me siento avergonzado y decírselo a otro, entonces no se siente tan bien. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos la culpa y la vergüenza? Sencillamente confesando y resarciendo. El asunto es que nuestro enfoque usual de la confesión es un insulto a Dios. ¿Por qué lo digo? De la confesión que realmente nos libera de la culpa, de la cual estoy hablando, no es de una simple admisión de culpabilidad. No es, oh, Señor, reconozco que lo que hice estuvo mal. No. Confesarse no es aliviar mi conciencia para sentirme mejor conmigo mismo y poner nuevamente la pizarra en blanco para con Dios. Este tipo de confesión puede mantenernos atados a un ciclo de esclavitud. En otras palabras, no salimos de pecar o de ofender de una y otra vez, porque caemos entonces en un ciclo. Ahora, ¿cómo interpretaba Primera de Juan 1:9? Mira lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto de que nuestro enfoque acerca de la confesión es un insulto a Dios es por lo siguiente. Yo lo leía y decía, bueno, si confesamos nuestros pecados, Dios entonces decía, hay que confesárselos a Dios, que fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces metía la pata, lo admitía ante Dios, Él me perdonaba y seguía adelante. Y este versículo se convirtió para mí en una evasiva de realmente ir a la confesión genuina y de resarcir el mal que había hecho, porque a la larga ya Dios me había perdonado. Pero esto no producía ningún tipo de cambio en mí, y es lo que veo en la mayoría de los cristianos. Pecan, van, se lo dicen a Dios, se lo confiesan a Dios. Y yo pregunto, si la confesión es una admisión de culpa, la pregunta es que ¿acaso Dios no estaba presente cuando tú pecaste o volteó su mirada? No. Entonces es algo tan absurdo pensar que cuando allí Juan dice, si confesamos nuestros pecados, está diciendo confesárselos a Dios. No, está diciendo que el resultado de la verdadera confesión es que Dios, que es fiel y justo, nos perdonará. Él siempre va a actuar con gracia, pero cuando confieso y lo confieso verdaderamente, entonces ocurre un cambio también en mí, porque Él está buscando cada día hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Así que entendamos, todos han construido un sistema de confesión. Cuando me sentí entonces tentado a pecar, razonaba para mis adentros, sé que esto no está bien, pero si lo hago, bueno, siempre podré confesarlo y Dios me perdonará y todo saldrá bien. Y al poco tiempo, mi hábito de confesión estaba respaldado por mi hábito de pecar. Piensen ustedes, un hombre que está siendo tentado a ver pornografía. Así que accede pensando, bueno, Dios, yo sé que está mal, pero también sé que tú me comprendes y siempre me vas a perdonar. Escúchame, va, ve la pornografía, hace lo que va a hacer y luego le dice, Dios, perdóname, vi pornografía. Su esposa no sabe, su pastor no sabe, su líder no sabe, nadie sabe. Entonces, pero él sabe que Dios lo va a perdonar. Pero la pregunta es, ¿y hubo un cambio? ¿Y hubo una transformación? ¿Y qué diremos de la culpa que ahora siente? Porque cuando él está frente a otros, que él sabe que hizo mal y no está resolviendo nada, ¿te das cuenta que entonces el ciclo se perpetúa? Ahora pensemos en nuestros amigos católicos. Aunque era criticado por mí, ¿verdad? Yo siempre critico, oye, ¿cómo vas a confesarte delante de un sacerdote? Pero realmente es similar lo que estamos haciendo. Todos estamos construyendo un sistema. Estamos diciendo, hay que limpiar la pizarra y volverla a ensuciar. Dios siempre nos va a perdonar, pero no hay transformación ni hay cambio. Mi sistema no tenía que ver con el cambio, sino con sentirme mejor, pero no hay transformación. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Mantendrías una relación con una persona que te trate como si fueras un tonto? Creo que no. ¿Acaso en el fondo pensamos que Dios es tonto? ¿Que Dios no sabe que lo que estamos haciendo no está produciendo transformación? ¿Que incluso usamos esa manera de confesar para mantener oculto las cosas y estamos tan enfermos como nuestro secreto? Y sí, se lo digo a Dios, pero lo mantengo en secreto, no hay cambio ni transformación. En realidad, Dios piensa que creo que mis disculpas son sinceras cuando me doy la vuelta para hacer lo mismo una y otra vez. ¿Qué es lo que anda mal? Porque este ciclo interminable. Y te voy a hacer una nueva pregunta. ¿Cómo es que permitimos que la confesión se vuelva una herramienta que facilita nuestro pecado en lugar de terminarlo? ¿Cómo es que permitimos que la confesión se vuelva entonces esa herramienta que lo único que hace es que siga en el ciclo, y por eso tantos creyentes nunca salen del ciclo de pecar, sentirse culpables, confesarlo a Dios, volver al mismo asunto y volver una y otra vez? Confesamos porque pensamos que eso de alguna manera ayudará a Dios a sentirse mejor por lo que nosotros hemos hecho.
¿Cómo puede el hecho de confesarle a Dios lo que le hiciste a otra persona corregir todo? ¿Cómo puede restaurar eso algo? ¿Qué pasa con la persona que sufrió la ofensa? ¿Qué ocurre con la esposa o el esposo que sufrió la infidelidad? ¿Qué ocurre con el niño que sufrió el abuso? ¿Qué ocurre con aquel que le quitaron el dinero? Entendamos lo siguiente, la confesión sincera tiene el poder de romper el ciclo del pecado y destruye por completo la culpabilidad, porque lo saca a la luz. En la luz realmente, cuando sacamos estas cosas, sentimos el dolor real por lo que hemos hecho. Podemos entonces resarcir a quien hemos ofendido. Así que cuando yo miro las Escrituras, la confesión va asociada a un cambio. La penitencia está asociada con arrepentimiento, que es, no puedo seguir viendo igual lo que he estado haciendo por años. Así que en la Biblia, la confesión está conectada de forma clara con la restitución, el arrepentimiento y la restauración. Miremos la Biblia judía, el Antiguo Testamento, como una manera de ver lo que Dios le dijo a su pueblo en aquel entonces, que era el pueblo de Israel, de cómo era esto de restituir, arrepentirte, restaurarte, y que por supuesto tenía que ver con confesar. En uno de los libros que escribe Moisés al pueblo de Israel, llamado Números 5, 6, 7, dice, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor. Entonces, pecas contra tu prójimo y traicionas al Señor porque te mandó amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso está en la ley. Jesús lo mencionó luego. Y tendrá que responder por ello. En otras palabras, no es que eso se va a quedar así, no es que vas a ir y decírselo al Señor, no, hay que responder. Deberá confesar su pecado. Ahora, tú puedes pensar, bueno, confesar, me imagino, en secreto, allí se va a su cuarto, cierra la puerta, se arrodilla frente a la cama, le dice, oh Dios, mira lo que hice. No, la confesión era pública, más en ese entonces. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. ¿Qué tal si lo que hizo fue robarle una oveja, mientras que el otro no se dio cuenta que le robó la oveja? Solo él sabe que le robó la oveja y que se la comió. ¿Será que le lleva el dinero con el 20% de recargo y le dice, mira, aquí está el dinero? Y el hombre le dice, ¿pero y ese dinero de qué? No, quería darte una ayuda. No, tenía que confesar, tenía que decirle, mira, lo que pasa es que, oye, pequé contra ti, te ofendí, mira, tu oveja estaba pastando en mi patio y vi la oportunidad, como nadie estaba cerca, la tomé, la degollé, me la comí. Tenía que confesar, pero también debía restituir, y dice, con el 20%. Mira, Dios estaba interesado en el cambio de una persona, en el carácter de una persona, no en la apariencia. Para el judío esto no era un asunto de sentirse bien consigo mismo, era una cuestión de arreglar las cosas con la persona contra la que había pecado y con intereses. Vayamos al tiempo de Jesús, cuando un recaudador de impuestos que se montó en un árbol llamado Zaqueo quiere ver a Jesús pasar, y Jesús mira hacia el árbol y le dice, Zaqueo, bájate, contigo voy a cenar esta noche. Así que fue a la casa de este Zaqueo, y no sabemos cuál fue la conversación entre Jesús y Zaqueo. Y Zaqueo entonces entiende que ha hecho cosas que no están bien, se arrepiente y decide seguir a Jesús. Y Zaqueo confiesa delante de Jesús y delante de sus amigos lo que él está sintiendo. Pero no solo confiesa, miremos lo que pasa en Lucas 19:8. Señor, le dice, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Piensa, Zaqueo está primero confesando, pero segundo tiene un gran deseo de resarcir. Ahora, ¿qué le dice Jesús?
¿Será que Jesús le dice, no, Zaqueo, no hagas eso, ya, estás perdonado? No hace falta, Zaqueo, que tú des la mitad de los bienes a los pobres y que a los que defraudaste les devuelves 4 veces la cantidad que sea. No, Jesús permitió que Zaqueo resarciera. ¿Por qué? Porque sabía que a menos que resarciera, la culpa continuaría en él. Porque sabía que a menos que hiciera algo, no habría una verdadera transformación en su vida. La confesión no sustituye el arrepentimiento y la enmienda. La confesión sincera, cuando digo perdóname, tiene el poder de romper el ciclo del pecado porque me lleva a resarcir. En realidad, ese es el propósito de la confesión. El propósito de la confesión es que vea el daño que hice y que busque compensar y eso transforme mi vida. Así que esto es lo que debes hacer. Saca a la luz tus secretos ante aquel que has ofendido. Sí, quizá necesitarás la ayuda de otros que te guíen en ese camino. Quizá lo que hiciste ofendió tanto a tu esposa o a tus hijos o a tus compañeros de trabajo o a tu jefe, no lo sé. Y probablemente necesitarás a un amigo con carácter, a un líder con carácter para decirle, hey, me está pasando esto, pero no te quedes allí. Muchas veces ofendemos a la iglesia, muchas veces ofendemos a nuestra autoridad, trayendo vergüenza a nuestra comunidad. Muchas veces los hijos, con su conducta, deshonran a sus padres, avergüenzan a sus padres si estas cosas llegan a salir a la luz. Así que no esperes que te descubran. Porque muchos creen que han confesado, pero lo que pasó es que los descubrieron. Y vamos, eso probablemente traerá que tengas que resarcir, pero no esperes ese momento. Porque mira, puede que tus pecados, tus ofensas, las cosas que hiciste, y que si otros se enteran, los ofendieran tanto, no salgan nunca a la luz, pero sabes que de la culpa no te vas a librar. Ya sabes que eres culpable y eso te hace sentir mal. Y no podrás sentir la paz a menos que confieses. Porque ahí entonces sí entendemos lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. En otras palabras, si somos honestos, si somos sinceros, si vamos a la confesión, aquel a quien hemos ofendido, entonces Dios ve nuestra acción, ve que estamos buscando una transformación, que estamos realmente dispuestos a resarcir. Santiago habla de llamar a los ancianos de la iglesia cuando atravesamos por enfermedades o por dolor, y habla de algo que nos da una pista de cómo es la verdadera confesión. Mira, Santiago 5, 15 y 16 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, en otras palabras, aquí está la enseñanza, aquí está la conclusión de lo que estoy escribiendo, dice Santiago. Confiésense unos a otros sus pecados. Ahí no dice confiésenle al Señor sus pecados, dice confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento no hay nada que diga confiese tus pecados a Dios? No, Dios va a perdonar. Puedes pedirle perdón a Dios. Sí, todas esas cosas, pero la confesión, que es la admisión de culpabilidad, la admisión de que he hecho algo malo, es hacia esas personas que hemos ofendido, es hacia esas personas cuyo pecado, mi pecado, les afectó. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas son dos cosas inseparables. Así que debo evaluar todas mis relaciones y ofrecer perdón a los que me han dañado y hacer enmiendas por el daño que he causado a ese otro, excepto cuando al hacerlo pueda dañarlos tanto a ellos como a otros, y de eso vamos a hablar más adelante, pero son muy pocos estos casos. Entonces, hay una prioridad
de la confesión versus la prioridad del perdón. ¿Qué es más importante? ¿O sentirme bien o realmente hablar de esto, sacar a la luz mi falta, librarme de la culpa, de ese cáncer que me carcome, transformar mi vida, resarcir? Y cuando leo la enseñanza de Jesús en Mateo 5, 23 y 24, él dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces no está diciendo que no es importante esa ofrenda que llevas. Lo que está diciendo es, mira, no la lleves si no hay una reconciliación. Si no hay una resolución del conflicto. No puedes resolver tus diferencias con Dios si no estás dispuesto a resolver tus diferencias con aquellos que te rodean, con las personas que amas. Comprendamos, el perdón no borra nuestra necesidad de asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho. Dios me puede perdonar y siempre está dispuesto a perdonarme en su gracia, pero solo va a ocurrir transformación y solo voy a ser liberado de la culpa y solo voy a pasar de la oscuridad a la luz cuando entonces confieso. Es más, el perdón debe impulsarnos a la confesión. Ese perdón que Dios me da debe impulsarme a sacar a la luz, a hablar, a resarcir y a no quedarme con la culpa. Mira, cuando tú pecas, Dios no es la única parte ofendida. Hablar con Dios no es suficiente. La carga de la culpa no se eliminará mientras no le confieses tu error o pecado a la parte ofendida. Entonces, y solo entonces, podrás vivir en libertad. Veo muchos matrimonios. Desean vivir una relación de conexión profunda, ser un matrimonio feliz, pero no se dan cuenta que la culpa no se los permite. Él le fue infiel hace unos años y él lleva esa culpa y por eso no se conecta, o ella le fue infiel. En fin. O todavía está luchando con pornografía. Hasta que no haya confesión, no va a haber una conexión profunda. Y vamos, yo sé que esto puede resultar en dolor para el otro, pero el sentirte perdonado cuenta mucho. Solo cuando hay confesión somos libres de los secretos que han levantado murallas entre nosotros y las personas que más queremos. Ahora, sé que ahora te estás preguntando, sí, pero ¿cómo lo hago? Hay 3 aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de hacer enmienda. Y el primer elemento es el tiempo. Sí, tiempo es importante, el tiempo apropiado. Recuerda lo que dice Salomón en Eclesiastés, ¿no? Hay un tiempo correcto para todo. Sí. Y puede que estés muy perturbado o que la persona esté muy molesta por lo que hiciste y tratar de enmendar o resolver el asunto puede ser inadecuado. Entonces, ¿ahí qué te recomiendo? En ese tiempo donde las emociones están muy altas, y recuerda, las emociones muy altas enceguecen nuestro juicio, nublan nuestra mente. Ese es el momento para orar, para buscar a Dios en oración. Él quiere darte sabiduría. No vas y simplemente sueltas una bomba a alguien. Bueno, mira, esto fue lo que yo hice. No te acercas a alguien cuando va saliendo deprisa de su casa o cuando está durmiendo y le dices, ¡hey! Por cierto, tengo algo que arreglar contigo. No. Lo haces de acuerdo con el tiempo de esa persona. No cuando sea el mejor tiempo para ti, sino cuando sea el mejor tiempo para esa persona. Así que tómalo en cuenta, tiempo. Lo segundo, ¿cómo lo hago? Actitud. Sí, la actitud no es más que una manifestación externa de lo que internamente yo estoy sintiendo. Entonces, debo tener la mejor actitud. Porque Pablo nos dice que hay que profesar la verdad en amor. Entonces no es, bueno, por la verdad murió Cristo, yo te lo digo. No, pero esa verdad debe ser acompañada de amor. ¿Cómo te gustaría que alguien te pidiera disculpas? En privado, con humildad, con sinceridad, simplemente diciendo que lo que hicieron fue incorrecto, sin presentar ninguna justificación por lo ocurrido, ¿no es cierto? Sin excusas, ni hablar de lo que yo hice.
solamente asumiendo entonces la responsabilidad. Puede que la otra persona haya sido parte del problema, pero tú solamente estás tratando de aclarar la parte que te corresponde en esta situación. No trates de justificar tus acciones porque eso es una mala actitud. Enfócate en lo que te corresponde de la situación y no esperes nada a cambio por parte de la persona con quien estás tratando de hacer enmiendas, porque muchas veces yo estoy diciendo, bueno, ya yo confesé, te toca a ti perdonarme. No esperes eso. Ten la actitud correcta, porque el tiempo, así como es adecuado para ti, ahora va a ser adecuado para la otra persona. Y lo tercero, y necesito que pienses muy bien en esto, ¿es apropiado? Es apropiado porque hay algunas situaciones donde no sería sabio contactarse con la persona que tú dañaste y que luego te diste cuenta, wow, yo dañé tanto a esta persona. Recuerda que lo que caracteriza este paso es que lo vas a hacer excepto cuando al hacerlo pueda dañar a dichas personas o a otras personas. En algunas situaciones no vas a desear volver a estas personas porque eso solamente abrirá un pote de gusanos y probablemente abrirá la caja de Pandora y la situación se volverá peor. Se podría dañar a alguien, incluso que es inocente. Por ejemplo, no sería buena idea ir donde una antigua novia, que ahora está casada, y llamarla y el esposo contesta, aló, hey, páseme a fulana. No, cuidado. O donde un antiguo novio. Usted no querrá hacer eso, ¿no es cierto? Hay personas inocentes a las que podrías causar daño innecesariamente con una confesión. En casos como estos, entonces yo recomiendo que se haga una carta que nunca se va a enviar y se le entregue esto al Señor y luego se queme la carta e incluso que vayas a autoridades en tu vida y puedas confesar esto que te hace sentir culpable. O la técnica de la silla vacía, que me siento frente a una silla vacía como si esa persona estuviera ahí y hablo con esa persona, pero también lo confieso a otro. Ahí la confesión, como dijo Santiago, llame a los ancianos de la iglesia. Esto te va a ayudar. Pero escúchame, no en todos los casos, porque entonces muchos se van a agarrar de esto. Pero es que no es apropiado, porque no, se va a molestar, se va a incomodar. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Si no vas a seguir en una relación con alguien y la culpa te va a separar. Quiero terminar con dos preguntas importantes. Quiero que reflexiones en ellas. ¿De quién deseas más recibir una disculpa y menos la esperas? Sí, piensa en esto. Quizás sea de tu papá, o de tu mamá, o de un tío, o de un hermano, que te hirió, que te dañó. Y vamos, te encantaría que esa persona se arrepintiera y te hablara acerca de lo que hizo y te dijera, wow, lo siento, perdóname, yo te hice tanto daño. Pero ¿sabes qué? Tú piensas, nunca lo hará. ¿Por qué quiero que tengas esta pregunta en mente? Vayamos a la segunda y ya te explicaré. ¿Quién es la persona que parece por completo insensible al problema o herida que te ha causado? Que tú dices, definitivamente esta persona me dañó, me hirió, pero es tan insensible, es muy difícil que se acerque. Quiero que te imagines cómo te sentirías si recibieras una visita sorpresiva de esa persona. Escúchame, ¿sabes cuántas personas también se sorprenderían si recibieran una visita de ti para decir, vengo a hablar sobre esto, para pedirte perdón, para reconocer que yo fallé, y no que simplemente vayas a tu guardia y digas, Dios, perdóname si yo reconozco que le hice daño? No. El perdón de Dios no borra nuestra necesidad, porque es una necesidad intrínseca por la culpa que sentimos de asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho. Más bien, el perdón nos impulsa a resarcir, así como lo hizo con Zaqueo. El perdón de Dios tampoco es una excusa, más bien es la razón para asumir la responsabilidad por las ofensas hacia otros.
Hay poder en la confesión, pero no en esa confesión que nosotros nos hemos inventado y que es una excusa que perpetúa el ciclo de pecado y de culpa en nuestras vidas. Rompamos ya de una vez por todas con esa confesión absurda que quizá te enseñaron hasta en la misma iglesia, pero que no tiene base en ninguna de las enseñanzas de Jesús, ni en los escritos de Pablo, Juan, Pedro. Y vayamos a lo que hoy hemos aprendido. Y voy a pedirle a Dios que te dé sabiduría para que busques ese tiempo apropiado, para que tengas la actitud apropiada, para que evalúes en sabiduría, pero que lo hagas y que te dé también valor, porque hace falta valor, valentía. Muchas veces pensamos que valentía es lo que hace lo que vimos en la película Corazón Valiente con William Wallace. ¡Wow! Cuando él enfrentó un ejército o lanzarse de un paracaídas. Mira, la verdadera valentía es pararse como un hombre y una mujer y asumir la responsabilidad por las ofensas hacia otro y decir, lo reconozco, perdóname. Sentimos más miedo a eso que de cualquier otra cosa. Pero mientras no lo enfrentemos, no vamos a ser sanados por completo de la culpa. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por hablarnos hoy, por enseñarnos que hay tanto poder en la verdadera confesión. Yo te pido por cada hombre, mujer, joven, jovencita que está ahí detrás de esa pantalla. Y te pido con todo mi corazón que le ayudes, que le guíes, pero que le des esa valentía para salir de ese ciclo que lo mantiene en pecado y donde no hay transformación. Que nos libremos, Señor, de esta excusa de decir o creer que confesar nuestros pecados es decírtelos a ti como si tú no estuvieses presente cuando nosotros hemos fallado, pecado, cometido errores. Señor, que entendamos que es un asunto de la relación también con otros, que eso nos llamaste a reconciliarnos con el otro y a no vivir en una perpetua culpa, que entendamos que estamos tan enfermos como nuestro secreto, que comprendamos que quizá debemos buscar ayuda para hablar de estas cosas que están carcomiendo nuestra alma y llevarlas a la luz. Guíanos en todo, en Cristo Jesús. Amén. No lo olvides. Asume la responsabilidad por las ofensas hacia otros. Llegó la hora de confesar, asumir, pedir perdón y resarcir. Nos vemos. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En todo tiempo Él es Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección,
que estás viviendo tú allí, Dios tiene el poder para levantarnos, para socorrerte, para socorrerme. Hay poder en Jesús. Tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Oh Dios, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.